El grito de Claudia resonó en el pequeño apartamento de Malasaña como un trueno en la sierra de Guadarrama: no me des regalos, Carla. Nunca más. Sus ojos, esos ojos negros que siempre me habían atrapado como el vino tinto de La Rioja, ardían con una furia que no reconocía. Me quedé paralizada en el umbral de la cocina, con el paquete envuelto en papel craft en las manos, sintiendo como el corazón se me partía en dos pedazos irregulares. Madrid bullía esa noche de finales de otoño, con el viento del Manzanares colándose por las rendijas de las ventanas antiguas. Habíamos estado juntas 6 meses, un torbellino de besos robados en el Retiro, de noches enredadas en sábanas que olían a jazmín y a humo de tabaco rubio. Claudia era mi todo, periodista freelance que escribía artículos incendiarios sobre derechos LGBTQ y para El País. La mujer que bailaba flamenco en las tabernas de Lavapiés con una pasión que me hacía olvidar mis turnos eternos como enfermera en el hospital clínico. Pero esa noche su rechazo no era solo palabras, era una muralla que se alzaba entre nosotras, construida con ladrillos de algo que ella no me decía. ¿Por qué, Claudia? Es solo un collar, un detalle para tu cumpleaños. Mi voz salió temblorosa, como las hojas de los plátanos en la Gran Vía cuando arrecia el levante. Ella se giró, su melena negra cayendo como una cascada sobre los hombros, y por un instante vi el destello de lágrimas que no quería dejar caer. Porque no lo entiendes. No lo entiendes nada. Y con eso se encerró en el baño, dejando el eco de la puerta como un portazo al alma. Aquella fue la primera grieta. Al día siguiente intenté enterrar el incidente bajo capas de rutina, el café solo en la Plaza Mayor, las caminatas por el barrio de Las Letras donde recitábamos versos de Lorca en voz baja, como si fuéramos personajes de una novela de Galdós. Claudia sonreía de nuevo, pero era una sonrisa frágil, como el azulejo de un edificio modernista que amenaza con desprenderse. Prométeme que no me darás nada, insistió una tarde mientras paseábamos por el Prado, deteniéndonos frente al Guernica de Picasso. Sus dedos entrelazados con los míos eran cálidos, pero su voz cargaba un peso invisible. Asentí, tragándome la confusión. Te lo prometo. Nada de regalos. Pensé que era una fase, un capricho de su espíritu indomable, forjado en una familia andaluza conservadora que había emigrado a Madrid en los 70. Sus padres, dueños de una tienda de ultramarinos en Triana antes de mudarse al norte, nunca habían aceptado su orientación. Son de otra época, me decía ella, riendo para disimular el dolor. Mi madre aún reza el rosario por mi conversión. Yo la abrazaba entonces, susurrándole que en Madrid éramos libres, que el amor entre dos mujeres no era pecado sino poesía. Pero en el fondo sabía que el pasado de Claudia era un laberinto de sombras, una exnovia que la había abandonado por presión familiar, dejando cicatrices que sangraban en silencio. Las semanas siguientes fueron un bálsamo engañoso. Cocíamos paella en la cocina diminuta con el azafrán tiñendo el aire de oro, y veíamos atardeceres desde el templo de Devot, donde el Nilo imaginario se fundía con el cielo madrileño. Claudia me contaba historias de su infancia en Sevilla, de las ferias con trajes de volantes y el olor a churros en la mañana de Reyes. Yo le hablaba de mi Galicia natal, de las brujas de las meigas y las nieblas que ocultaban secretos. Nos amábamos con la intensidad de quien ha encontrado un refugio en la tormenta, pero siempre acechaba esa promesa: no regalos. El conflicto estalló en su cumpleaños 3 meses después. Habíamos planeado una cena íntima en un mesón de la Latina, con vino de Ribera del Duero y jamón ibérico cortado a cuchillo. Claudia se vistió con un vestido rojo que realzaba su piel oliva, su figura esbelta moviéndose como una bailaora en el tablao. Yo, con mi blusa blanca y pantalones vaqueros, sentía el estómago revuelto. Recordaba su orden: nada de regalos. Así que no saqué el paquete que ardía en mi bolso, el que contenía un brazalete de plata grabado con nuestras iniciales entrelazadas, comprado en una joyería de la Carrera de San Jerónimo. La cena transcurrió en risas y brindis, pero cuando volvimos al apartamento, el aire se cargó de electricidad estática. Claudia se sentó en el sofá, cruzando las piernas con gracia felina, y me miró con expectativa. ¿Y bien? ¿Dónde está? Su voz era juguetona al principio, pero se endureció al ver mi expresión. ¿Dónde está qué? Mi regalo, Carla. El que me prometiste no dar, pero que sé que tienes. El corazón me dio un vuelco. ¿Regalo? Dijiste que no querías ninguno. Ella se levantó de un salto, sus ojos ensanchándose en incredulidad.
Eres idiota. Era una prueba, joder. Quería ver si me querías lo suficiente como para ignorarme, para demostrar que nuestro amor vale más que cualquier mierda material. La habitación giró a mi alrededor como un torbellino en la feria de abril. Pero te escuché. Te prometí. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas y por primera vez vi la verdad, no era capricho, era miedo. Miedo a que yo no luchara por ella, como nadie lo había hecho antes. Se derrumbó en mis brazos, sollozando contra mi pecho. Mi familia. Ellos creen que esto es un error, que un día te irás como se fue ella. ¿Ella? ¿Quién es ella? Pero Claudia se calló, sellando los labios como una ostra en la bahía de Cádiz. Esa noche dormimos abrazadas, pero el abismo se había abierto. Al día siguiente, mientras ella salía a una entrevista en la redacción del Mundo, encontré una carta arrugada en el cajón de su mesita, una misiva de su madre, fechada en Sevilla, llena de reproches velados. Hija, vuelve a casa. Deja esa vida de pecado en Madrid. Hay un buen chico esperando. El mundo se me cayó encima. Claudia no me había contado todo, ocultaba el peso de un secreto familiar que la asfixiaba. Intenté confrontarla esa misma tarde en el Parque del Oeste, sentadas bajo un olivo centenario. El sol de invierno filtraba rayos dorados, pero nuestras sombras eran largas y frías. Claudia, encontré la carta. ¿Por qué no me dijiste que tu familia te presiona así? Ella palideció, su rostro como el mármol de las estatuas del Buen Retiro. Porque no quería cargarte con mi mierda. Porque pensé que aquí en Madrid podíamos ser libres. Pero no lo éramos. No del todo. Esa noche discutimos por primera vez de verdad, gritos que rebotaban en las paredes como ecos en la Almudena, acusaciones que cortaban como navajas toledanas. Tú siempre huyes de los problemas, le espeté, el dolor transformándose en rabia. Y tú siempre intentas arreglarlo todo con gestos, como si el amor fuera un puto cuento de hadas, replicó ella. Nos separamos esa noche, ella en el sofá, yo en la cama, con el silencio como un muro entre nosotras. Madrid con su bullicio eterno parecía burlarse de nuestro drama, las luces de neón en Chueca parpadeando como promesas rotas. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Trabajaba turnos dobles en el hospital, vendando heridas ajenas mientras la mía supuraba. Claudia publicaba artículos furiosos sobre discriminación, pero en casa era un fantasma, comidas en silencio, besos fríos como la niebla del Guadarrama. El secreto de la carta me carcomía, ¿había más? Una ex que la había traicionado no solo con el abandono, sino con algo peor. Empecé a husmear, un error fatal en el laberinto de la confianza. Una mañana, mientras ella estaba en una manifestación por los derechos trans en Sol, revisé su teléfono. Mensajes de una tal, Ana, su ex, vuelve conmigo, Claudia. Mi familia lo acepta ahora. Podemos ser normales. El mundo se tiñó de rojo. ¿Me estaba usando para olvidar? ¿O era solo un eco del pasado? Cuando volvió oliendo a sudor y a justicia, la confronté en la puerta. Dime la verdad sobre Ana. ¿Todavía la quieres? Sus ojos se llenaron de pánico, no de culpa. Es mi hermana, Carla. Ana es mi hermana pequeña, la que me escribió para que vuelva por presión de mis padres. Joder, ¿no confías en mí? La bofetada emocional fue peor que cualquier golpe. Me derrumbé en el suelo de la entrada, las lágrimas mezclándose con el polvo de las botas que acababa de quitarse. Lo siento tanto. Ella se arrodilló a mi lado, su mano temblorosa en mi mejilla. Yo también escondí cosas. Pero esto nos está matando. Nos besamos entonces, un beso salado de perdón y desesperación, pero el daño estaba hecho. El entendimiento había llegado demasiado tarde, y el abismo se ensanchaba. El invierno madrileño nos envolvió como una capa de escarcha, congelando no solo las fuentes del Retiro sino también los restos de nuestra intimidad. Claudia y yo intentábamos reconstruir, pedazo a pedazo como si fuéramos un mosaico romano desenterrado en la casa de campo. Paseábamos por Gran Vía, fingiendo que las luces navideñas en los grandes almacenes de Preciados borraban las grietas. Hablemos de todo, le propuse una noche mientras compartíamos un chocolate con churros en San Ginés, el vapor subiendo como humo de incienso en una procesión de Semana Santa.
Ella asintió, sus dedos jugueteando con la cucharilla. Mi familia no es solo conservadora, Carla. Es tóxica. Mi padre, con su bigote de franquista tardío, me desheredó cuando le conté lo nuestro. Eres una vergüenza para el apellido, dijo. ¿Y mi madre? Ella llora cada vez que hablamos, rogándome que encuentre a un hombre decente. Las palabras salían a tropel, como el agua de la fuente de Cibeles en tormenta. Por primera vez entendí el no me des regalos, no era rechazo a lo material, sino pánico a los símbolos. Un collar, un brazalete, eran pruebas tangibles de un amor que su familia negaba, anclas que la ataban a un mundo que la rechazaba. ¿Y Ana?, pregunté con voz suave, temiendo revivir la herida. Claudia suspiró, su aliento empañando el cristal de la ventana. Ana es la favorita. La heterosexual, la que se casará con un ingeniero y les dará nietos. Me usa como excusa para que mis padres la dejen en paz, mira lo que le pasó a Claudia por ser así. El resentimiento en su voz era un veneno dulce, destilado en años de silencios familiares. Yo la abracé allí mismo, en medio de la churrería abarrotada, ignorando las miradas curiosas. Aquí no estás sola. Madrid es nuestra familia ahora. Pero las promesas son frágiles como el cristal de la Latina. 2 semanas después el conflicto escaló en una cena familiar que Claudia no pudo evitar. Sus padres venían de Sevilla para arreglar las cosas, según el mensaje que vi en su móvil. No vayas sola, le supliqué mientras planchaba su camisa en el dormitorio, el hierro siseando como una serpiente. Vendré contigo. Somos un equipo. Ella negó con la cabeza, su rostro pálido bajo la luz amarillenta de la lámpara. No, Carla. Si te ven, será peor. Déjame manejarlo. La esperé toda la noche en el apartamento, bebiendo vino de la botella como una madrileña en crisis, el reloj de la pared marcando las horas como latidos agonizantes. Llegó al amanecer con el maquillaje corrido y el vestido arrugado, colapsando en el suelo del salón. Me dijeron que eres un error, que me estás destruyendo. Mi padre amenazó con cortarme el dinero para el piso si no te dejo. Sus sollozos eran guturales, como lamentos de viuda en un velorio andaluz. La levanté, la llevé a la cama, y mientras la mecía, juré venganza silenciosa contra ese fantasma sureño. Al día siguiente tomé una decisión impulsiva, de esas que definen destinos. Llamé a mis propios padres en Santiago de Compostela. Necesito que vengáis. Claudia está sufriendo. Ellos, con su calidez gallega de mariscos y meigas, accedieron sin dudar. Llegaron en el AVE con maletas llenas de empanadas y abrazos. La cena improvisada en nuestro comedor fue un bálsamo, risas sobre el camino de Santiago, cuentos de brujas que no queman en hogueras sino que curan con hierbas. Claudia sonrió por primera vez en días, sus ojos brillando como el Guadalquivir al atardecer. Gracias, me susurró después en la penumbra del balcón, con Madrid extendiéndose como un mar de luces a nuestros pies. Pero la paz fue efímera. Una semana más tarde el secreto de Claudia estalló como una pica en Flandes. Recibí una llamada anónima en el hospital, durante un turno de noche, una voz ronca, masculina, con acento sevillano. Dile a mi hija que deje de avergonzarnos. Si no, le cortamos todo. Colgué temblando, el auricular resbalando de mi mano sudada. Cuando se lo conté a Claudia esa medianoche, su reacción fue un torbellino: es mi padre. ¿Cómo se atrevió? Empacó una maleta furiosa, gritando que necesitaba espacio, que volvía a Sevilla para confrontarlos. No vayas. Es una trampa, le rogué, aferrándome a su brazo como una ahogada a un salvavidas. Pero ella se zafó, sus ojos llameantes. Tengo que acabar con esto yo sola. Tú siempre quieres salvarme, pero a veces hay que sangrar para sanar. La puerta se cerró con un chasquido final, y el apartamento se vació de su esencia, el olor a su perfume de azahar, el eco de su risa en las vigas del techo. Madrid, sin ella, era una ciudad huérfana, sus calles empedradas como venas sin sangre. Los días sin Claudia fueron un purgatorio. Trabajaba como un autómata, inyectando calmantes a pacientes mientras yo necesitaba uno para mi alma. Sus redes sociales callaban, su teléfono directo a buzón. Imaginaba escenas terribles, su padre arrastrándola a una boda arreglada, su madre rezando novenas por su curación. El pánico me llevó a una decisión desesperada:
compré un billete de AVE a Sevilla, sola, con el corazón latiendo como un tambor en las fallas. Llegué a la estación de Santa Justa bajo un sol abrasador, el aire cargado de azahar y jazmín. Pregunté por la dirección que Claudia me había mencionado una vez, en un arrebato de confidencia, un barrio obrero en Triana, con casas blancas y balcones de geranios. La tienda de ultramarinos era un relicto de los 60, con latas de atún y aceitunas alineadas como soldados. Entré el tintineo de la campanilla anunciando mi intrusión. Detrás del mostrador, un hombre de bigote canoso y ojos duros levantó la vista. ¿Qué se le ofrece? Busco a Claudia. Soy Carla, su amiga. La palabra se atragantó en mi garganta. Él palideció, pero antes de que pudiera responder, una voz femenina irrumpió desde la trastienda. Papá, no. Era Claudia con el cabello recogido en un moño deshecho, el rostro demacrado por noches en vela. Me miró como si viera un fantasma, y en ese instante el mundo se detuvo. Carla. ¿Qué haces aquí? La confrontación fue un duelo al sol. Su padre se interpuso, su voz un trueno. Fuera de aquí, degenerada. Mi hija no necesita tu influencia. Claudia lo empujó, lágrimas furiosas en los ojos. Basta, papá. Ella es mi vida, ¿entiendes? Mi amor, no un error. La tienda se llenó de gritos, reproches de décadas, culpas enterradas como minas en la playa de la Concha. Su madre salió entonces, un rosario en las manos, sollozando. Hija, por Dios, vuelve a ser como eras. Pero Claudia no cedió. Me tomó de la mano, su palma sudorosa pero firme, y salimos a la calle empedrada, donde el Guadalquivir fluía indiferente. Lo siento, murmuró mientras caminábamos hacia el puente de Isabel II. Te mentí. Te dije no regalos porque temía que un día me vieran como un trofeo, no como una persona. Pero tú. Tú eres mi regalo. Nos besamos allí, bajo el cielo andaluz, ignorando las miradas de los transeúntes. Era un acto de rebeldía, un manifiesto en labios y lenguas. Regresamos a Madrid esa misma tarde, exhaustas pero unidas. El AVE traqueteaba como un corazón renacido, y en el asiento, Claudia apoyó la cabeza en mi hombro. Perdóname por esconder tanto. Solo prométeme honestidad, respondí besando su frente. Parecía el fin de la tormenta, pero el verdadero vendaval acechaba en las sombras. La primavera irrumpió en Madrid como una rebelión, con jacarandas tiñendo de lila las aceras de Chamberí y el aroma de azahares colándose por las ventanas abiertas. Claudia y yo habíamos pactado una tregua, no más secretos, solo verdades crudas como el jamón de jabugo. Planeamos un viaje a Toledo, escapando del bullicio para sanar en las callejuelas medievales, donde el Tajo susurraba absoluciones. Allí seremos nosotras solas, dijo ella, empaquetando queso manchego y una botella de vino de Valdepeñas. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de las ventas, tenía otros planes. 2 días antes de partir, Claudia recibió una oferta laboral, corresponsal en Barcelona para un medio progresista, con sueldo fijo y visibilidad. Es mi sueño, exclamó bailando por el salón con un entusiasmo que no veía desde meses. Yo sonreí, ocultando el nudo en la garganta. Ve, amor. Barcelona te espera como a una diva en el Liceu. Pero en el fondo el miedo serpenteaba, ¿y si la distancia avivaba viejos fantasmas? La despedida en Atocha fue un poema de lágrimas contenidas. El AVE partió con un silbido agudo, llevándosela hacia el Mediterráneo, y yo quedé en el andén, con un ramo de margaritas que ella rechazó con una risa. No regalos, ¿recuerdas? Caminé de vuelta por el Paseo del Prado, los museos mirándome con indiferencia, sintiendo el vacío como un boquete en el pecho. Las semanas iniciales fueron cartas y llamadas, descripciones de la Sagrada Familia al amanecer, confesiones de soledad en el barrio gótico. Te echo de menos, Carla. Vuelve pronto. Yo volaba a Barcelona los fines de semana, turnos recortados en el hospital para robar horas en su nuevo piso de Gracia, con vistas a la Casa Batlló. Hacíamos el amor con urgencia, como si el tiempo conspirara contra nosotras, y hablábamos de futuro, una casa en las afueras de Madrid, quizás adoptar un gato callejero como los que merodean Chueca. Sin embargo, la grieta reapareció sutilmente. Claudia empezó a llegar tarde a nuestras citas, excusas sobre deadlines y eventos. Es el curro, ya sabes cómo es, decía,
besándome con labios que sabían a vino y a algo indefinible. Yo, ingenua, lo atribuía al estrés. Hasta que una noche en un bar de tapas en el Born, vi el mensaje iluminar su teléfono. Esta noche fue increíble. No se lo digas a nadie. B. El mundo se fracturó como el hielo en el estanque del Retiro en enero. B. ¿Quién coño era B? Esa noche en su piso, esperé a que durmiera y revisé su móvil de nuevo, rompiendo nuestra promesa de confianza. Mensajes con Beatriz, una editora, coqueteos velados, invitaciones a charlas privadas que olían a traición. No es lo que piensas, me dije, pero el pánico era un toro enfurecido en mi alma. La confrontación estalló al amanecer con el sol catalán filtrándose por las persianas. Dime quién es Beatriz, grité, el teléfono en la mano como una espada. Claudia se incorporó somnolienta y confusa, pero al ver la pantalla, su rostro se descompuso. Carla. Es solo una amiga. Nada más. Mentira. He visto los mensajes. Increíble noche. ¿Me tomas por idiota? Lágrimas surcaban su rostro, pero esta vez había culpa en sus ojos, no solo dolor. Se derrumbó en la cama, confesando entre sollozos, Beatriz es mi ex, la que me dejó hace 3 años. Volvió a mi vida por trabajo y me sedujo con promesas. Dijo que su familia nos aceptaría, que podíamos ser normales en Barcelona. Pero no la besé, Carla. No crucé la línea. Solo flirteé porque tenía miedo. Miedo de que tú y yo no duráramos con la distancia. El aire se espesó con el peso de la traición, no física pero emocional, un puñal en la espalda envuelto en seda. Era mi peor pesadilla, aullé, el dolor transformándose en furia. Pensé que habíamos superado los secretos. Ella se arrodilló, suplicante. Lo sé, lo sé. Fui débil. Pero te amo, Carla. Solo a ti. Corrí a la calle, el barrio gótico, un laberinto de sombras, el mar invisible rugiendo en mi pecho. Pasé horas vagando, recordando nuestras promesas en Madrid, los besos bajo la lluvia en sol. ¿Valía la pena perdonar? ¿O era esto el fin, un BKCH digno de un bolero de Serrat? Regresé al atardecer exhausta y la encontré sentada en el suelo, rodeada de fotos nuestras, la puerta de Alcalá, el Palacio Real nevado. Vete si quieres, murmuró. Pero antes déjame decirte, el regalo que nunca te di no es un objeto. Es mi corazón entero, roto pero tuyo. Nos abrazamos entonces, un llanto compartido que lavó la suciedad del engaño. Decidí, la perdonaría pero con condiciones. Vuelve a Madrid. O nos hundimos las dos. Claudia renunció al puesto esa misma semana, el orgullo herido pero el amor intacto. Regresamos juntas en el AVE, manos entrelazadas, Madrid recibiéndonos con su caos generoso. El apartamento en Malasaña olía a hogar de nuevo, y esa noche, bajo las estrellas invisibles por la contaminación lumínica, le di el regalo prohibido, no un collar, sino una carta. Lee, dije, mi voz temblorosa. En ella escribí nuestra historia, los dolores, las risas, las sombras andaluzas y gallegas que nos unían. No necesito joyas. Te necesito a ti, tal como eres, imperfecta, valiente mía. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras leía, y al final, me besó con una ternura que borraba todo. Lo siento por enfadarme cuando me escuchaste. Era mi manera torpe de pedir que lucháramos. El final no fue un cuento de hadas, sino algo más humano, una reconciliación forjada en el fuego de Madrid, con sus plazas llenas de vida y sus secretos enterrados en el subsuelo. Hoy, un año después, caminamos por el Retiro planeando una boda civil en el ayuntamiento con amigos de Chueca como testigos. Su familia aún no llama, pero Claudia escribe cartas no enviadas, liberando el veneno poco a poco. Y yo, con mi bata de enfermera guardada, la miro y sé, el amor no es ausencia de tormentas, sino navegarlas juntas. En las noches de insomnio, cuando el viento del Manzanares susurra dudas, recuerdo esa promesa rota y reformada. No me des regalos, dijo una vez. Y en su enfado encontré la verdad, el mayor regalo es escucharse mutuamente incluso cuando duele. Madrid, testigo eterno, nos abraza con sus brazos de piedra y luz.